Bienvenidos. Damos comienzo a una nueva edición de Otra Humanidad. Hoy tenemos a un personaje muy especial con nosotros. Tenemos a Tino Torón, muy conocido entre nuestro distrito. Él, aunque es natural de Tenoya, y no me quiero equivocar, creo que tiene uno de los mayores archivos fotográficos de Tamaraceite del distrito, sobre todo de la última década. Nuestro personaje es noticia en estos días ya que inaugura su última obra en la Casa de la Cultura de Tenoya. Con él vamos a hablar en nuestro programa de radio, en los que trataremos de mostrarles a Tino Torón tal como es. Muchas gracias, Tino, por atender nuestra invitación. Gracias, Esteban, por estar aquí, por invitarme también a ustedes y tener esta oportunidad de estar en Radio Tamaraceite, en mi distrito, en mi casa, ¿no? En tu casa, en tu casa. Bueno, pues antes de empezar con la entrevista, me gustaría contarles un poquito la biografía de Tino Torón, que a mí me ha sorprendido gratamente. Pero antes de decirles que en el control técnico, como cada semana, está Teresa Cabrera. Pues Tino Torón nace en Tenoya, como decía al principio del programa, el 18 de septiembre de 1946. Joven todavía, es un muchachito. Se forma en la Escuela Nacional, donde destaca ya por sus dibujos. En Navidades hacía sus belenes y otros dibujos que los maestros dejaban tiempos largos. También se destacaba en la confección de alfombras de Corpus Christi. Posteriormente ingresa en el Instituto Pérez Galdós, obteniendo matrícula de honor en la asignatura de dibujo. También destaca y gana en varias ocasiones el primero y segundo premio de belenes. Y por la tarde asiste un poco de tiempo a clases de dibujo en las escuelas municipales con el artista y profesor don Felo Monzón. En sus ratos libres se inicia en el mundo de la pintura de forma autodidacta. Expone en la ermita de Tenoya en agosto de 1976, siendo felicitado por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria de aquel entonces, ilustrísimo señor don Fernando Ortiz Biot, quien le pone en contacto con don Hervigio Díaz Bertrana, recomendándolo a la Casa de Colón, siendo admitido y no exponiendo. En octubre de dicho año participa en la tercera Bienal Regional del Deporte en el Arte, celebrado en el Castillo de la Luz. Años más tarde vuelve a exponer de forma colectiva a su paso por la Escuela de Arte en el Castillo de la Luz. Expone en varias ocasiones en su pueblo natal de Tenoya. Más tarde, inclinado por la escultura, pasa por las tardes por la Escuela de Artes y Oficios, donde recibe clases del escultor José Luis Marrero. Por existir un vacío cultural en Tenoya, en el año 1996 se une con don José Lescano Guerra, Laureano Lescano Galindo y Fátima González como miembros fundadores del colectivo cultural El Valle de Tenoya, siendo elegido presidente durante 10 años. A raíz de este momento se realiza la réplica del monolito al Pilar, escultura mirando al Morro Cangas, monumento al Maestro, Sol de la Virgen de la Encarnación de Tenoya, una réplica, ambón de la Iglesia de Tenoya y otras muchas obras. Y ha hecho varios bocetos, distinción entregados a Radio Tamaraceite en su 5º y 10º aniversario, y la medalla y placa de la torre de la Iglesia de Tenoya. Ha realizado también la distinción al coro de voces celeste arcoíris, exposición de esculturas y fotografías en Casayala, busto de bronce y pedestal en piedra del hermano Isidoro Lescano Guerra, fundador de la Cruz Blanca e hijo del pueblo. Bueno, y muchísimas cosas más. Participa en las ediciones anuales de poesía en verso dentro del distrito en todas las convocatorias de aquel entonces, siguiendo en la trayectoria poética de forma reservada. Expone fotografías con Ramón Sotos en el año 2007 en el Club de Pensionistas Félix García de Tamaraceite. Participa en el año 2008 en el concurso Gran Canaria en Igualdad, siendo expuestas en el Centro de Artes Plásticas. Y expone en las fiestas de San Vicente Ferrer de Valleseco en el año 2003 algunas maquetas sobre la ruta del agua. Es fundador también, junto a su hijo Rubén, de la página web tuneldetenoya.com. Bueno, estas son algunas cosas que ha hecho Tino. Seguro que se nos han quedado muchísimas en el tintero, pero bueno, también has hecho diferentes obras en piedra y en madera, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tino, un currículum bastante extenso y rico en trabajo y distinciones. Bien, sí, estoy satisfecho, pero aún no del todo. Es decir, que tengo vida por delante para realizar muchos más. Esa es la gran esperanza. Y ahí estoy. Tino, vamos a empezar un poquito desde el comienzo, ¿no? Desde tu infancia. Vamos a retroceder unos años hacia atrás. Bien. No muchos, ¿no? ¿Cómo eran Tenoya
y Tamaraceite de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes tú de esa época? Pues bastante, bastante. La vida la de aquel entonces ha cambiado notoriamente con la de hoy, ¿no? En aquel tiempo se hacía en los pueblos. Nosotros siempre denominamos y siempre lo seguimos denominando pueblo de San Lorenzo, pueblo de Tamaraceite y pueblo de Tenoya, dentro del distrito. Eso era, vamos, totalmente oído y escuchado por todos. Y en el pueblo de Tenoya concretamente, de donde iba a empezar, donde hice me crié, pues en aquel era totalmente agricultor. Solamente habían pocas industrias, lo que más habían, pues las zapaterías, las barberías, la carpintería de mi padre, la única, y los talleres que habían de costureras, no había otra cosa más. Y claro, lógicamente las tiendas que habían dispersas en el pueblo y nada más. Pero bien, lo que es la vida de la infancia, pues las calles estaban en aquel entonces sin asfaltar. Pues desde pequeño yo recuerdo de que cuando llovía, pues ya casi sin poder salir a la calle, trataba yo de llegar a ella para jugar cuando escampaba, en los charquitos y demás. Nos uníamos todos los niños y claro, en aquel tiempo tampoco habían zapatos, todo el mundo no calzaba. Y era curioso de que yo en esa parte iba siempre con mis sandalias, ¿no? Ujú. No habían sandalias, eran las Las espargatas. alpargatas, sí. Espargata, como Sí, dicen. alpargatas, sí. Y así, es decir, la vida era totalmente en la calle, los niños en todo el pueblo corriendo porque no habían coche, una vida totalmente de ida y venida de la gente, de las fincas, las que iban a comprar, las que iban a lavar. eh, Vamos, es que dentro de la pureza una grandeza, ¿no? Ujú. De ver cómo era el pueblo antes. Ya después cuando fuimos creciendo, pues ya nos íbamos más descubriendo lo que son los entornos del pueblo. Ya llegábamos al barranco, que antes también a su vez corrían con más frecuencia e incluso duraban. Tanto es así que en los barrancos se sacaba la arena y se quedaban esos hoyos que después cuando llegaba el invierno se llenaban y que a su vez después los niños aprovechaban para bañarse, Ujú. a lo mejor subido en un rolo o en varios rolos y que algunos de ellos, no cabe duda, que lo pasaron mal. Y después las mujeres a su vez iban a lavar también a esa zona. La vida, pues vamos, te digo a ti que yo actualmente lamento la niñez de los que hoy nacen, ¿no? Ujú. Porque tienen una vida totalmente no social, sino quedan refugiados dentro de las casas y no es una vida sana a los Ujú. efectos. Esto es más o menos Ujú. una breve semblanza, ¿no? Sí, sí. ¿Qué personajes recuerdas tú con más cariño de esa parte de la infancia, tanto de Tenoya como de Tamaracete, que me imagino que también lo visitaba bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que cuando ya tenía una cierta edad, en principio venía con mi madre de paso, cuando pasaban por aquí los cocheteros, los piratas, ¿no? Eso a mí me llamaba mucha la atención porque incluso venían las faldas de mi madre para no pagar y demás, que ya Ujú. pequeñito, ya después ya cambiaron las cosas. Y claro, antes estaban todas las carreteras todas llenas de árboles, ¿no? Hoy han desaparecido. Ujú. Y los coches de ahora pues tenían unas lonas por los lados que se subían o se bajaban, tenían los cristales eran de corredera y entonces cuando iban circulando iban dando al pasar por los árboles cortaban el viento, ¿no? Se sentía ese ruido traspasado, ¿no? Ujú. En ese caminito que salía desde Las Palmas a Tenoya, claro, Ujú. los árboles estarían desde el mismo castillo de mata hasta toda la carretera. Ujú. Ahora mismo, yo hice un inventario hace años, que ahora mismo no lo tengo a mano, de los árboles que nos quedan en el tramo de Tenoya. Últimamente sí he sacado fotografías de lo que está desapareciendo. Ahora mismo con la circunvalación, pues allí mismo se hicieron el surtidor, ahora pues están cortando el tramo que llega a los sifones y así sucesivamente por todos los sitios. Ujú. Y lo que estamos viendo es que se tala, se corta, pero no se planta. Claro. Y ahí no sabemos que vivimos del oxígeno de las plantas.
Y esa conciencia de la cual yo estoy preocupado, me gustaría que la gente se concienciara más y a nivel político y social, y aprovechemos para plantar más árboles. Ujú. Ya que has dicho algunas cosas, ¿no? Han desaparecido Sí. árboles, pero ¿qué otras cosas han desaparecido? ¿En qué ha cambiado nuestro distrito? ¿Y qué cosas ves tú que habría que mejorar? Bueno, bastante, bastante. Yo, en principio, siempre me he preocupado lo que es el distrito. No sé el por qué, si es pues también porque mi abuelo perteneció al municipio de San Lorenzo y hizo las veces de alcalde, y allí en la casa se hablaba de que iba el alguacil por allá de las novedades y todo el trajín que tenía, ¿no? Después también mi abuelo fue el secretario de la comunidad de propietarios elegantes de las aguas del Valle de Tenoya, conocida más bien por la heredad de Tenoya. Y ahí, de la cual yo soy actualmente, sigo en ese puesto. Es decir, Ujú, que no sustituí a mi abuelo, pero sí, en esa trayectoria de secretario, llevo ya 20 años en ese cometido. Y se veían en los papeles, se puede apreciar el municipio de San Lorenzo, el municipio de San Lorenzo. Y entonces, no sé por qué motivo, me siento yo a San Lorenzo, ujú, ya lo he dicho en montones de ocasiones, ese cariño. ujú, Yo les explico, pues, tan repetitivo que ujú, me... Y luego después, pues, Tamaraceite y Mitenoya, lógico. ujú, Pues bien, cuando empezó a crecer Tamaraceite, ya en ese movimiento social que también había en las asociaciones existentes, existía esa preocupación. Y yo siempre lo planificaba a mi idea, ¿no? De que realmente íbamos mal, ¿no? Cuando se hizo la entrada al Lomo Los Frailes, yo decía que eso incluso lo dije en esta radio, que dije, no se escandalicen lo que voy a decir. Ahora los coches tienen entrada, pero dentro de poco no. Y entonces ya se está viendo que la entrada es muy corta. ujú, Y sobre todo que es una gran avenida, sí, pero que para la cantidad de casas que hay actualmente ya es corta. Incluso las que se vayan a hacer, ujú, pues peor. ujú, Y por lo tanto, considero que en el Lomo Los Frailes se hizo una urbanización a nivel particular, cada cual se fue haciendo su casa, y existen unos parques y unas zonas que más o menos son de apreciar ujú, y que por lo tanto han respetado, pero el resto vemos que no. Ahora mismo se ha confundido, que está confundido lo que es el Parque La Mayordomía, ujú. que por cierto, esa denominación la traspasaron porque realmente el Parque de la Mayordomía, según siempre yo lo he oído y además lo he llamado, ha sido de la zona del Barranco Hacia abajo. hacia abajo, sí, Ujú. hacia la Guillena. Los otros son los cuarteles, ¿no? Ujú. Conocidos como... Yo estuve en principio también con Antonio Abad Arencibia, en lo que antes de restaurarse la ermita. Ujú, Él hizo allí que tengo todavía fotografías de esos momentos, en la que él planificaba el parque y en la cual, pues en aquel tiempo ya yo le vi una visión, yo dije, había una piedra que era de arrastre, que allí se hacía un ujú, arrastre. Y yo le dije en aquel entonces, pues bueno, esto tiene el significado, pero yo quisiera hacerle la cabeza de un toro, ujú, y lo consideró oportuno. ujú, Pero ahí se ha quedado, es decir, que por lo menos la intención de que esa piedra tenga un significado era de hacerle ujú, esa señal, ¿no? ujú, Y luego, pues, se ha quedado en esa parte de momento abandonada y se ha trasladado esa mayordomía al otro avance. ujú. Y en una ocasión le pasé yo a Calderín Liria un escrito en la cual hacía un paseo desde Tamaraceite a... Yo lo tengo eso. Ah, sí lo tiene. También lo tengo. A ver. Y en él tracé un puente Ujú, que iba de un parque al otro, ¿no? ujú, Y con en todos los dos extremos había una cascada de agua de la misma presa, ¿no? ujú, Y bueno, preocupado siempre por todo, sobre todo por Tamaraceite, porque Tenoya realmente sigue como está. ujú, Afortunadamente, pues allí como el espacio es corto, es montañoso, ujú, Tenoya está construida entre lomos y montañas, ujú, tanto es así que está el lomo chico, el lomo ciego, ujú. lomito chico, Lomo la viuda. lomo San Pedro y Ujú, así. sí, sí. Bueno, pues tú siempre has estado relacionado con el mundo de las artes y las letras, ¿no? A través de la pintura, la escultura, la fotografía, eh,
la participación y creación de distintos colectivos sociales y culturales, la poesía. ¿Cómo y por qué surge tu inquietud por este mundo? Mira, yo creo que sea familiar, eh, pero no del todo. Te voy a decir no del todo por otra sencilla razón. Resulta que los torones, tanto los varones como las hembras, que en aquel tiempo eso no se estipulaba, que tuvieran esas dotes las mujeres en los oficios de los hombres. Allí viví yo que mis tías pues eran unas artistas, ¿no? Tanto cosiendo, bordando, haciendo todo tipo de trabajos manuales. Ellas pintaban, ellas levantaban paredes, cosa que otras sí la hacían, pero no con esa destreza y esa perfección. Y mi padre como era carpintero y mi madre costurera. Ujú. La verdad que mi infancia fue muy bonita. No faltaba sino que mi madre se llamara María y mi padre José, Ujú. porque realmente me encontré rodeado de esa imagen, ¿no? Que tanto jugaba con la máquina, con los trozos de tela, que mi madre no me dejaba, como con mi padre. Mi padre nunca me dejó tocar maderas, ni mucho menos. Y yo jugaba desde niño con lo que eran la carepa y Ujú. cosas que yo hacía montones de figuras. Por ejemplo, me hacía pelucas, buscaba la manera de acorcharme, de hacer un corchón, de trazar, coger un trozo de madera y hacer un pequeño dibujo, de coger un formón y tallar. Y después de las letras, porque mis tíos siempre se han destacado por eso. Tenía una tía en concreto, Rosa, que hacía unas poesías, vamos, extraordinarias. Y eso es lo que es la familia de los Torones en Tenoya, pero a su vez la rama de los Torones se extiende en esa línea, ¿no? Sobre todo la poética. Ujú. Citábamos al principio los múltiples premios que te has concedido, ¿no? En esta trayectoria. Bueno, algunos, ¿no? Eh, ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento de tu pueblo, ¿no? Bien, mira, en los pueblos hay un artículo que un artículo que hizo Laureano Lescano en la cual nombra que soy profeta en mi tierra y eso es un atrevimiento Di- para él, ¿no? Pero es Yo creo- difícil es eso, dif- ser profeta de su tierra. sí, sí, y eso es muy difícil y decirlo a Mm, estas alturas. mm, Sí, he recibido distinciones por diferentes asociaciones, la parroquia, en fin, hay una 10 o 12, ¿no? No lo mm, sé ahora mismo concretamente. ¿Qué te ayuda? Pues mira, te ayuda a reconocerte, a reconocerte. Es especie ¿cómo decirte a la palabra? De un oxígeno en determinados momentos, ¿no? Que te hace una bolsa de oxígeno que dice, bueno, por si me han distinguido, es por algún motivo, ¿no? Pero un motivo que debo de incluso mejorar. mm, Eso es lo que te implica, ¿no? Te claro. implica. Ujú. Tino Torón es uno de los fundadores del colectivo cultural El Valle de Tenoya. ¿Cómo surge este colectivo, Tino? Bueno, pues en ese vacío cultural que existe en Tenoya, pues teníamos documentación, todos los que lo hemos formado, los 4 en concreto, sacamos nuestras papeletas que teníamos guardadas, ¿no? Y entonces, claramente dijimos, bueno, vamos a formar un colectivo cultural, en la cual, pues, da la circunstancia que el Valle de Tenoya, el valle estaba perdido, ¿no? Lo que es ese nombre que antes en la misma parroquia existía, parroquia Nuestra Señora de la Encarnación del Valle de Tenoya. Ujú. En la comunidad de regantes también ha desaparecido, pero sin embargo las telas se iban Mm, perdiendo. Entonces, una de los que realmente enfocó ese nombre, además muy acertado, el colectivo cultural del Valle de Noya fue por mi parte. Entonces, en las elecciones consideraron que de momento yo fuera el presidente. Ahí estuvimos, que sí, que si no, es decir, no tampoco en polémica, sino que uno se encontraba reacio por la responsabilidad y partimos con un éxito enorme. Tanto es así que aún existe, pero ya yo he dejado la presidencia, sigo colaborando, pero ya no es lo mismo. Es decir, ha tenido un pequeño bajón que espero que se recupera, pero sigue. Y es decir, eso quiere decir un éxito que, por cierto, yo estoy vinculado a Radio Tamaraceite
también porque hemos nacido en la misma fecha. Ujú. Y aparte de eso, tengo que aprovechar, para no dejarlo para otro momento, de felicitar tanto los que han compuesto la radio durante tantos años, que son muchísimos, Ujú. como a los oyentes. Ujú. Oyentes, pues mi felicitación más sincera para todos ustedes. Que hoy son tus oyentes, ¿eh? Ah, Te están escuchando y seguro con mucho gusto. Bueno, Tino, ¿qué piensa Tino Torón sobre los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad en los últimos años? Pues mira, yo muy preocupado, fíjate, porque no tenemos estabilidad ninguna. No por esto ahora de la crisis, no, Ujú. no, 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 sino de la familia, ¿no? Del seno principal, de donde nace Ujú. la familia, ¿no? Y estoy muy preocupado porque si de ahí no se engrana bien como antes, no llegamos a ningún sitio. Ujú. Es decir, esa dispersión que hay entre la familia, de uniones, separaciones, conlleva consigo el destrozo total de la familia. Es decir, que los hijos, no solamente es el matrimonio, Ujú. son los hijos los que sufren esto. Entonces, queda destructurado totalmente lo que es la sociedad. Ujú. Antes, la familia se visitaba y entonces había un engranaje que todo el mundo sabía quién eran los primos, los tíos y demás familias. Incluso se llegaba más lejos. Había familias que eran de generaciones, eh, de otras generaciones ya un poquito lejanas, pero formaban parte de nuestra familia. E incluso había muchas, por ejemplo, que yo los tengo en la actualidad, que de reprimas o ya lejanas, seguimos ya diciéndonos primos, ¿no? Ujú. Hoy mismo estuve en la farmacia de Tamar Aceite y le decía yo a uno de la farmacia, decía primo, porque a tu abuela le llamaba yo primo, pero ustedes siguen siendo primos. Claro, claro. Tino, tú también eres miembro de miembro fundador, ¿no?, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Sí. del municipio de San Lorenzo, en la que desempeña diversas actividades. ¿Tú crees que es posible la recuperación del municipio de San Lorenzo, como dicen algunos, o es más el trabajo de la asociación por recuperar retazos de la historia perdida de este municipio? No, 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 que va en absoluto. Nosotros no vamos por eso, vamos por la recuperación del municipio. Y estamos trabajando en ello. A pesar de los pesares, si han venido muchas cosas para el distrito, ha sido también porque el ayuntamiento se ha dado cuenta de que hay un germen que ya está, que poco a poco va creciendo y Ujú. concienciándose de que el abandono total que tiene el distrito, a Ujú. pesar de los pesares. Ujú. Entonces, no solamente en eso, sino que la riqueza que tiene la zona está yendo hacia la ciudad y está esto totalmente en un abandono. Y todo, no solamente por eso, sino porque realmente, ¿cómo fue? La gente se tiene que enterar cómo fue la división del municipio de San Lorenzo con Las Palmas, ¿no? Y se tiene que concienciar por la sencilla razón de que nos han quitado de una manera trágica, ¿no? Y que no me gusta hablar por lo acontecido, sino que tenemos que partir de ahí sin hacer un borrón, pero sin embargo poniendo una cortina para evitar la tragedia, ¿no? Ujú. Si tú tienes un archivo fotográfico increíble, ¿cuántas fotografías crees tú que tienes? Por Mm, decir un número. Bueno, pero yo mira, te voy a decir, siempre me gusta quedarme corto, ¿no? Mm. Sinceramente, soy en Mm. ese aspecto. Yo no te voy a decir 20.000, pero te voy a decir 15.000. Ujú. En papel tengo más o menos esa cantidad y la digital, pues parece que no. Me ha librado de tanto gasto. Mm. Lo que hago es lo que siempre, no solamente tengo del distrito, sino que también en Las Palmas, también en una época porque estuve viviendo fuera, Ujú. me marché de Tenoya cuando me casé y entonces estuve trabajando un poco de tiempo fuera. Y cuando volví otra vez, pues seguí trabajando y venía también a trabajar con respecto a tener eso, porque yo notaba de que esa imagen se iba perdiendo, ¿no? Ujú. Y para recuperar esa imagen, pues mi pasión también por la fotografía y un gasto enorme, Mm. si digo 20.000 fotografías, pues dividido, antes eran 36, Céntimo. no, Bueno, no, 36. 36 fotografías Mm. y valían 3.000 Sí. pesetas, 2.000 pesetas Ujú. y todas no te salían bien. Y ahora, sí. Ujú. Bueno, pero a lo que iba, si tú
de ese archivo fotográfico que tienes, ¿cuál, o dime una o dime dos, a cuál de ellas le tienes más cariño de los últimos años? Si yo te dijera una cosa, vamos, es que el tiempo me hace querer. Yo incluso he salido ahora también de la empresa, ¿no? Donde llevaba 10 años, que estaban formando a jóvenes en oficio. Y cuando me marché sinceramente tuve que decirle, mira, quiero a las primeras que he conocido. Parece ser que es como una fruta, ¿no? Que se va madurando y que de ahí tiro, ¿no? Pues en Tenoya me pasa lo mismo. Fíjate tú, yo tengo fotografías de todos los de Tenoya, todo. Prácticamente toda la gente. Y siempre me he inclinado por la humildad, ¿no? Es decir, aquella persona de la cual yo también escribo, ¿no? Tengo muchos escritos referentes a eso. Esa humildad pero sana, ¿sabes? Y sin distinción de pobreza, ¿no? Tú sabes que la pobreza va por un lado y la humildad va por otro. Y yo siempre he tenido esa inclinación por la gente mayor, tanto así que visito a mi familia y a todos los que puedo. ¿Y una obra? Seguro que tienes una obra especial. Bueno, sí. ¿Y cuál es? Bueno, la obra especial es mi familia y mi casa. Mi familia y mi casa, sí, sinceramente. Sí, te invito a que un día vayas por arriba y veas lo que tengo hecho, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, esas dos piezas son las que más pues me satisfacen. ¿Será porque las tengo cerca? Y no, porque realmente he hecho una realidad de la realidad que debe ser, ¿no? ¿Y un acontecimiento de estos últimos años? ¿Con qué acontecimiento te quedarías? Bueno, acontecimientos, si son positivos o si son negativos, ¿no? Bueno, uno positivo y uno negativo. Los acontecimientos, refiriéndonos al distrito. Sí, a nuestro Sí. distrito. Lo que pasa con la mala urbanización que ha tenido el distrito, ¿no? Es lamentable que, por ejemplo, no por señalar, por ejemplo, la montaña de San Gregorio, y no solamente eso, sino otras zonas que están castigadas por lo mal planificado que están. En un tiempo que me vi yo en una situación de tránsito, ¿no? De un trabajo al otro, me ofrecieron de hacer un estudio en la zona en aquel tiempo que ojalá lo hubiera hecho. A nivel político, por alguien que habló de mí, de que hiciera un sondeo, ¿no? Y yo le dije que el sondeo lo querían políticamente para allá. Entonces yo me negué, por eso me negué, porque ya para allá no quería yo ese estudio. Porque yo quería implicarme en lo que era, cómo iba a ser esa urbanización, qué personas eran, entrevistar a la gente del sector, hacer concretamente un referente de la voz del pueblo. Y no llegué a cabo. Es lamentable, pero fue así, lo dejé por eso, porque no se puede dar límites a un corto plazo por asuntos de política, ¿no? Bueno, pues tú presentas en estos días en la Casa de la Cultura de Tenoya, está ya está inaugurado, ¿no? En la Casa de la Cultura una colectiva de obras, ¿no? No sé cómo le llamamos. Bueno, es un colectivo porque son varias, ¿no? Pero es una solamente. Es decir, es la cumbrera. La cumbrera está sacada, esa obra, de lo que es el palo que antes soportaba los tejados, ¿no? Esa viga, por así llamar, porque la gente no lo entiende por cumbrera, y que son unos palos bastante gruesos, dependiendo, ¿no? del largo de las casas, y que servían a su vez para soportar los caballetes y formar lo que es el techo a dos aguas. Claro, yo tuve la oportunidad, como a mí me gusta tallar la madera y la piedra, unos vecinos se enteraron que yo tallaba y que querían quitarse de encima, pero vamos, con un interés enorme de que me llevaran las piezas. Es curioso porque uno de ellos hasta le prendió fuego en varias ocasiones para quitarse aquel palo de encima. Y es que vivía también en una zona de difícil acceso. Y luego cuando yo me voy y veo el palo, vamos, enseguida de ahí, nada más sino verlo, fue como una sorpresa. Yo sabía lo que era la cumbrera, ¿no? Pero cuando yo veo
la riqueza de aquel palo me frotó el corazón y me quedé casi, vamos, en el aire, ¿no? Y de aquí puedo sacar yo una serie de esculturas y lógicamente pues de ahí viene la cumbrera. Un nombre muy natural, una exposición que es, a los efectos tiene historia, de que a su vez le he dado vida a esa cumbrera, que no la he dañado para nada y que mantengo en ella las señales de lo que fue. Por lo tanto, es de mucho interés. Yo digo pues, también para los niños y demás que de colegios y demás que pueden visitarla, porque descubrirán que ahí cualquier astilla puede servir para hacer una obra y que de forma natural, sin nada de tanto realce, se puede sacar tantas maravillas, ¿no? Tanta cosa, sí. Mm. Eh, Cuéntanos un poquito, estas obras las has ido haciendo poco a poco, ¿desde cuándo llevas trabajando en la cumbrera? La cumbrera, mira, fíjate cómo son las cosas. La cumbrera, hace ya 3 o 4 años que se escuchaba, van a hacer la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces yo emprendí mi idea en decir, tengo que preparar algo para esa inauguración. Entonces, existieron retrasos con esto, bueno, que sí, se empezó a restaurar, dejó a medio, después vino otra vez, hasta que realmente se hizo realidad. Y por lo tanto, he mantenido esa obra hasta que ha llegado este día. He querido hacerlo en mi pueblo, he tenido oportunidad de hacerlo en cualquier otro municipio y he querido que, a pesar de los pesares, nacer allí, nacer mi obra y presentar mi obra, que de allí salga todo, ¿no? Ujú. Ya tengo tiempo, ya tendré tiempo de De salir afuera. claro que sí. Eh, Cuéntanos a los que no conocemos tanto el mundo de la escultura, ¿qué, qué tipo de obras o las que tú le tienes más cariño o qué nos vamos a encontrar, qué títulos les has dado? Pues mira, yo antes cuando hacía, sobre todo cuando estaba haciendo la exposición y las exposiciones de pintura, a cada cuadro le hice una poesía, ¿no? En este caso, las esculturas, de momento, fíjate, no le he hecho eso. Pero sin embargo, lo que es la cumbrera es que tiene una esencia, tiene una historia, ha salido de la pura naturaleza. Por explicarte, te voy a decir una cosa. Yo cuando estaba trabajándola, tuve una sensación, una satisfacción y vamos, que de gozoso, te voy a decir, muy gozoso. Porque mientras la trabajaba decía yo, este pino que estaba plantado en lo más alto de la cumbre, que resistió a los temporales, que dio sombra, que antes que los pájaros saltaban, las aves saltaban de árbol en árbol, el sonido que tuvo que sembrar en aquel tiempo, un sonido perdido, pues, ¿cómo lo talaron? ¿Cuándo le llegó el momento que su frondosidad le dieron por talarlo? Y luego despellejarlo allí en el mismo lugar para sacarlo con menos peso, ¿no? Y después sacarlo de ahí, tratarlo de arrastrar hasta llegar a un determinado punto para después llegar a ese determinado lugar, que bueno, en este caso fue Tenoya. Además, sentimentalmente, viendo que ese palo fue testigo de tantos nacimientos y tantas muertes y tantos secretos y demás, pues me llegó a la conclusión de que estaba trabajando con la misma naturaleza. Y tanto es así que en él reflejo lo que es tanto el nacer como la muerte, ¿no? Porque nacemos y morimos, es decir, de una forma natural. Y sobre todo está inspirada en el ser humano. Ujú. Qué bonito, la verdad que cómo desprende sentimiento también tu obra, ¿no? Que no es algo que está hecho por hacerlo, sino porque detrás hay un sentimiento. Sí, efectivamente es así. Tino, ¿y por qué escultura y no te has decantado más, aunque la has tenido en tus inicios, la pintura? Pintura o, o la música, no sé, otras artes. Bien, mira, quien me conoce aquí, vamos, los, los de Tenoya, que son los que me pueden conocer y más cerca los de Tenoya, saben cómo soy, ¿no? Un recluso de mis mismas actividades, ¿no? Cuando he salido estos días por ahí por el pueblo a hacer publicidad,
no publicidad, a llevar la noticia, me decía la gente, oye, Tino, que hacía tiempo que no te veía. Otro decía, el otro día me vino a la mente, ¿dónde estará Tino? Entonces, y todo pues porque no es que sea un refugio voluntario, ¿no? Ujú. Y en ese refugio voluntario es donde nacen todas mis obras. Y porque yo tengo mucho trabajo, pues te voy a decir cómo yo puedo soportar todo esto. Es decir, que aparte de estar trabajando, que estaba en un centro que terminaba a las 3 de la tarde, después llevaba la comunidad de agua, hacía otros trabajos. eh, la obra que estoy haciendo en mi casa, es decir, que sigo con la expansión del mini parque que tengo en la parte de atrás, y otras ocupaciones. La fotografía que quita tiempo y escribir que me gusta mucho. Lo que pasa es que ahora estoy buscando ese momento, que ahora me encuentro en situación de jubilación, pero no viejo, para ahora emprender y poner todo eso en orden. Ujú, Y es una pena porque esos dispersos papeles pueden llegar a perderse, ¿no? ujú. Y sin saber su contenido. Entonces de ahí quiero tratar de que rescatar, no rescatar porque está ahí, sino de que recuperar o tenerlo en un archivo para que los que vengan detrás, estas boberías y tonterías que he escrito, que sean fuente de conocimiento, porque antes escribía y lo votaba. Entonces da la curiosidad de que en una de las veces Carmelo Lescano, hermano de José Lescano Guerra, me dijo, pues tú escribes esto, ¿y qué haces con él? No, yo los dejo por ahí por mi casa, los voto, y no, yo solamente... Entonces descubrió que en mí que podía, dice, no votes nada, incluso todo lo que puedas escribir, lo escribe. A raíz de ahí, pues también Margarita Ojeda, una poeta que se casó allí en mi pueblo, pues me dijo lo mismo. Entonces, mm, intenté, le hice caso y entonces ahí es donde el gran volumen de trabajos que tengo, que están asolapados de momento, Ujú. no han dado luz. Bueno, Tino, el tiempo se nos ha ido volando. No sé cuánto llevamos aquí hablando, ¿no? Bueno, un montón de minutos. Pero a mí no me gustaría terminar esta entrevista sin que invitaras a la gente, a toda la gente de Tamaraceite, de todos los barrios que nos escuchan y de más allá, que nos consta que nos visita gente de muchísimos sitios, que le dijeras dos razones por las que tienen que ir a visitar esta exposición, esta obra tuya, La Cumbrera, Mm. que se expone. ¿Hasta qué día se expone? Del 20 al 28 Hasta el 28 de febrero, hasta el 28 de una febrero, semana. una semanita. Pues, ¿qué le dirías tú para que la gente vaya a visitarla? En primer lugar, es que descubran lo que realmente estoy diciendo, ¿no? En principio, los que me oyen. Y el que no, pues que como que va a ser una sorpresa. Yo creo que la sorpresa va a ser positiva. En esa incógnita dejo la primera razón. La segunda, porque realmente conlleva y tiene un conocimiento de una realidad que fue, ¿no? Entonces tiene historia, ¿no? Entonces, por diferentes razones. Por dos razones, pero la razón principal es que el joven o la persona inquieta o la persona que puede descubrir, como descubrí yo en aquel momento, puede descubrir ahora mismo ese arte y no si no lo crea, por lo menos que tenga esa conciencia de respetarlo. Ujú. Pues con esas palabras yo creo que está dicho todo. Mejor invitación que esta, ninguna. Eh, yo animo a todos los que nos están escuchando a que visiten esta exposición porque realmente vale la pena, no solo por la obra en sí, sino porque, como bien hemos podido extraer de esta entrevista, está cargada de muchos sentimientos. Muchas gracias, Tino, por estar aquí. No sé si se te ha quedado algo en el tintero que tú quieras decir, no sé. No, yo solamente saludar a todos los oyentes, ¿no? Y que nada, que lo escuchado que sea sonado, ¿no? Y que con satisfacción, pues tanto por una parte como por la otra, vivamos con más razones, que demos más esperanzas a la vida, que la vida tiene mucho sentido, no tiene un sentido solo. Yo te voy a decir una cosita por la que realmente quería que estuvieras en este programa. Y es porque
yo sí creo firmemente que tú eres de esa gente que está construyendo una humanidad diferente. Parece que siempre estamos aquí, que sale solo lo malo, de Tamaraceite, de Tenoya, de los barrios, ¿no? Mm. Y cosas buenas de nuestros barrios, de nuestros pueblos, no se oyen. Y Tino Torón es un ejemplo de esas personas, de esa humanidad, que están muchas veces en silencio, ahí con su cámara a cuesta o en su casa trabajando, haciendo sus obras, y no se escucha por ahí. Trabaja en silencio, pero hemos podido comprobar que detrás de ese silencio hay una obra importante, un trabajo importante y sobre todo mucho sentimiento. Gracias, Esteban. Pues estoy muy agradecido por tus palabras tan elogiantes, ¿no? Y que eso también me llegan a superar y a tener a coger más fuerza, no cabe duda. Seguro que sí, seguro Bien, que bien. sí. Y a estar siempre con ustedes, que Dios me dé muchos años para seguir así. Y como antes me decías que me conocen por la fotografía, pues bueno, bien sabrá que yo no lo sé, que el último que se entera es este que está presente. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Tino Torón, por estar en nuestros estudios, dándonos a conocer un poco de tu vida y de tu buen hacer, y por atender nuestra invitación. Sabes que tienes las puertas abiertas para venir a traer pues noticias, cosas de tu obra, que sabes que aquí tienes siempre las puertas abiertas. Bien, gracias por darme esa llave. Bueno, un saludo de Teresa Cabrera, que ha estado en el control técnico, y de Esteban Santana, que les ha hablado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.